Decíamos en la tabla de contenido en la portadilla del programa de hoy que casi 62 años después de aquella crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, que puso al borde de la guerra nuclear al planeta, el mundo tal vez, ojalá que no, podría tropezar de nuevo con la misma piedra, porque Rusia anuncia que deja de cumplir el tratado sobre misiles de alcance intermedio al tiempo que crecen los rumores sobre el posible despliegue de armas nucleares en Cuba y en Venezuela. Va a ser el primer tema, insoslayable, ineludible. Alberto Millán, juez, experto en temas militares y en inteligencia. Bienvenido, buenas tardes. ¿Por qué ese interés ahora de los rusos de querer poner misiles nucleares o, por lo menos, estar sopesando la posibilidad de instalar misiles nucleares en Cuba? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que esto es más bien una operación psicológica. Yo no creo que Rusia tenga el más mínimo interés en poner misiles ahí, pero en este momento que están negociando la guerra de Ucrania, la situación en Ucrania, estimo que soltar eso a la luz pública le puede hacer pensar al público y a algunos políticos que temen una situación que enfrente a los Estados Unidos una adicional amenaza de misiles nucleares en Cuba. Primero que todo, vamos a entender una cosa para ser razonable. Rusia no necesita poner misiles en Cuba para amenazar a los Estados Unidos con un ataque nuclear. Eso ha sido establecido por largo rato. Lo otro que es importante entender lo que se llama la teoría o la tesis de triada nuclear. Una triada nuclear representa los misiles atómicos que tiene en silos Rusia de largo alcance, los bombarderos estratégicos que se pueden usar, eso es decir, en aviones, en algunos casos portaaviones que están armados, y los submarinos nucleares. Repito, Rusia no necesita a Cuba como una base para lanzar misiles. Tiene submarinos nucleares que pueden lanzar misiles del mar. Y eso en realidad es mucho más peligroso porque los misiles que están basados en silos en tierra son mucho más susceptibles a un ataque y los bombarderos estratégicos que llevan misiles siempre son sujetos a algún tipo de contraofensiva. Así que para ellos tener los misiles nucleares, Cuba es un anacronismo de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Rusia sí necesitaba a Cuba, que lo usaba como una especie de portaavión, pero sin embargo no solamente tenía misiles en silos, pero también tenía portaaviones y tenía submarinos nucleares que usaban a Cuba como una base nuclear. Entonces, para mí esto es un rumor que han soltado como una operación psicológica. ¿Para qué? Para influenciar la opinión pública norteamericana y de alguna manera tratar de precisar a los Estados Unidos en estas negociaciones que van a tomar lugar en Alaska, dejándoles saber a ciertos gobernantes, mira, nosotros tenemos la capacidad de acercarnos a los Estados Unidos con una amenaza nuclear. Entonces yo no le veo la más mínima posibilidad o interés en cumplir, porque Rusia sí hace muchos años tiene lo que se llama la triada nuclear, que acabo de expresar lo que representa. Entonces yo creo que se habla de eso como una especie de, en inglés se dice red herring, es decir, una bola de humo para distraer la atención de lo que está escuchando o lo que está ocurriendo. Muy pocos países tienen esa triada nuclear, los Estados Unidos, Rusia, China, Israel en algunos casos tiene esa capacidad, pero la realidad es que no se necesita una base terrestre para representar una amenaza para los Estados Unidos. Así que yo no le veo mucha importancia a eso, yo no creo que Rusia lo va a hacer. Además, la realidad es que después del año 1991 Cuba ha perdido su importancia como una base clave para la Unión Soviética o para Rusia. La realidad es que lo importante ahora en estos momentos es la capacidad de los misiles que puede lanzar un submarino nuclear. Y no le da importancia, muchos pudieran hablar que, bueno, el presidente Trump tomó el paso torpe de hablar de colocar 2 submarinos. Eso es una tontería. Los Estados Unidos continuamente tienen submarinos nucleares que están llevando a cabo patrullas, pero el submarino nuclear de misiles balísticos, por ejemplo, es la mejor defensa o contradefensa porque es muy difícil detectarlos. Ellos se hunden de 3 a 6 meses bajo el mar y entonces es un juego de caza ratón que se esconden en el mar, y los Estados Unidos francamente tecnológicamente tienen los mejores submarinos nucleares y eso representa la mejor defensa porque le dejan saber a Rusia lo siguiente: si lanzas un cohete, si lanzas un ataque aéreo,
tenemos la capacidad para arrasar con toda Rusia. Señor Milián, a mí siempre me ha llamado la atención cómo hablan los poderosos, los líderes políticos, como si se tutean, si son campechanos. Con lo que usted acaba de decir queda claro que esto ha sido un farol, como decimos en el lenguaje popular, un alarde de guapo de barrio del Kremlin. Ahora, yo me imagino cuando se hacen estos anuncios que se hace para la población desinformada, la gente que vive de TikTok y de Facebook y las redes sociales, que no lee los grandes periódicos de referencia ni ve los programas de televisión serios de realmente la prensa de referencia, yo me imagino que en el Pentágono se reirán, o cuando el Pentágono mete uno de estos alardes, me imagino que en el Kremlin se reirán. Estas operaciones de imágenes realmente no son para los gobiernos respectivos, ¿verdad? ¿Es para la población? Por supuesto, mira, lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas de Rusia. Antes de la invasión de Ucrania, muchos pensaban que el típico soldado ruso, entre paréntesis, medía 8 pies, exacto, era un animal que no se podía conquistar. Ya sabemos que la realidad es muy diferente, pero eso es para consumo popular, y consumo popular no solamente para el pueblo, lo que no conocen esta realidad, pero también para los políticos que son ignorantes de esta cuestión. Hay que saber que casi menos del 2% de los políticos en todos nuestros países han tenido preparación militar, han tenido conocimiento militar. Solo el 2%. Menos del 2%, yo diría que menos del 2%, porque aquí no hay, por ejemplo, en los Estados Unidos y en los países democráticos no hay servicio militar obligatorio. Claro. Pero aún el hecho de que uno fue soldado no quiere decir que uno tiene conocimiento de estos acontecimientos, de cuestiones estratégicas. Pero imagínate el pánico que puede crear en la mentalidad del ciudadano a pie o del político ignorante cuando se dice, oye, vamos a poner misiles en Cuba. Yo le diría lo siguiente, ponlos en Cuba, ponlos donde te dé la gana, porque eso no te va a defender de un contraataque norteamericano, de la teoría que se llama Mutually Assured Destruction, es decir, destrucción mutua desarrollada. Entonces, eso es una tesis de defensa que los países como Rusia saben que si ellos lanzan un misil atómico, que van a quedar destruidos por la capacidad de contraataque que existe en los Estados Unidos. Pero tiene una fuerza muy potente, como dijo, una operación psicológica, porque va creando el pánico y crea la presión política que necesitan para tratar de destruir una capacidad. Pero desde el punto de vista militar yo creo que nada que ver. No significa nada. Juez Milián, entonces cuando el presidente Trump soltó que iba a mandar esos 2 submarinos nucleares muy cerca de los intereses geopolíticos rusos o de Rusia, también era un farol, era un alarde de guapo de barrio que tampoco tenía sentido en ese momento. Un comentario basado en la ignorancia. Constantemente los Estados Unidos en los 7 mares del mundo mantiene patrullas terrestres en el agua, misiones de bombarderos estratégicos, es decir, bombarderos que tienen la capacidad de soltar misiles nucleares, incluyendo los que tenemos en los portaaviones. Nosotros tenemos 11 portaaviones y casi siempre en patrulla de guerra hay 7 de ellos, en los 7 mares del mundo. Los demás están siempre en el puerto. O sea, todo lo que se mueve lo ve el Pentágono, todo. Lo ve el Pentágono y lo ven los satélites, pero la arma más letal que tenemos en la triada nuclear son los submarinos nucleares. Y yo digo que usted tiene toda la razón cuando me hace esa pregunta, porque cuando Trump se postuló la primera vez, en debates que hizo, le preguntaron sobre la triada nuclear y él no sabía de lo que estaban hablando. Es decir, me exprésame una ignorancia masiva de la estrategia o la defensa estratégica que tienen los Estados Unidos. Oiga, juez Milián, pero yo creo que la cosa está más complicada de lo que uno piensa. Entre la ignorancia de los políticos, que dice usted que solo el 2% ha tenido más o menos una preparación militar, la terquedad y la prepotencia de los políticos que no escuchan o quieren ignorar a los estrategas del Pentágono e incluso se permiten hablar públicamente mal de los militares de carrera, entre la ignorancia de nosotros los periodistas, entre la displicencia y la frivolidad de los medios de comunicación que dan la vida por un titular estridente, vamos a volver loco a la gente, lo vamos a volver más histérico de lo que están. Bueno, yo diría que los periodistas son los mejores porque saben preguntar, y saber preguntar y adquirir información es educar al público. Es lo que está haciendo usted ahora. Yo creo que la mayoría de las personas nunca han oído la frase triada nuclear, y entonces eso educa al pueblo de las amenazas reales. Lamentablemente lo que pasa es cuando los políticos actúan como demagogos, manipulan las opiniones públicas,
creando el temor. Ningún demagogo opera buscando la verdad o educando al público. Opera con la mentira, con el temor, la manipulación de la opinión pública. Entonces es un gran servicio con un medio público como el de ustedes, está educando al público de lo que es una amenaza nuclear real y sincera. Ese es el problema. Lo que nos ocurre, ningún demagogo puede triunfar cuando el pueblo está educado. Y por eso la educación, la preparación, la lectura son enemigos de la demagogia. Pero la realidad es que si a Cuba no le conviene, punto y aparte, tener armas nucleares en Cuba. A Rusia no le conviene tener armas nucleares en Cuba. A ninguno de los aliados de Rusia en este hemisferio le conviene, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, tener armas nucleares. Pero yo creo que los que desarrollan, los arquitectos de esta demagogia, saben que, recordamos la crisis de octubre, ¿no? Cuando los misiles rusos estaban en Cuba, que francamente, históricamente, y eso es un debate para otro día, yo creo que Kennedy se aprovechó con Khrushchev de ese tema, porque tampoco representaba una amenaza para la seguridad norteamericana. Sabemos ahora que históricamente Rusia nunca tuvo la capacidad para lastimar a los Estados Unidos, pero fue muy conveniente después del desastre de Bahía Cochino, que fue una derrota enorme para el presidente Kennedy, hacerle pensar al público americano de que habían desarmado los misiles nucleares en Cuba. Sin embargo, el intercambio de Kennedy con Khrushchev fue garantizarle la permanencia de la dictadura comunista. Totalmente, claro, totalmente. Entonces yo digo esto no porque no le tengo miedo a las armas nucleares, simplemente porque no es una realidad, y creo que es una cuestión que se está manipulando la opinión pública a través de los políticos demagogos para buscar algún tipo de ventaja, y a través de Rusia para buscar algún tipo de ventaja en las negociaciones con los Estados Unidos. Fíjese que los políticos... Yo le estoy diciendo, los Estados Unidos tienen superioridad, y los aliados nuestros como Inglaterra y Francia, que son países con armas nucleares, tenemos la ventaja completamente sobre Rusia. Fíjese que los políticos demagogos, cuando la emprenden, cuando están dispuestos a dar los primeros zarpazos, siempre lo dan contra la ciencia y la cultura, contra los intelectuales. Vamos a cortar budget, vamos a cortar presupuesto de las bibliotecas públicas, de los centros de investigación, y mantener a la gente asida, pegada al TikTok y a las telenovelas turcas. Milian, ¿usted ve salida de alguna manera todo lo que está pasando? Porque yo siento que estamos viviendo en un mundo que es el mundo de Cambalache, aquel tango de los años 30, donde la letra decía, todo está al revés y vamos en picada, vamos muy mal. ¿Usted ve salida a esto? No, yo siempre le veo salida. Yo creo que mientras uno mantenga una fuerza, mientras uno se prepara para la guerra, garantiza la paz. Y los enemigos de este país, sean terroristas, o sea China comunista, o sea Cuba comunista, o sean los terroristas que operan en tantos lugares como en Colombia, por ejemplo, o en Nicaragua, la dictadura, o con Maduro en Venezuela, yo creo que ellos lo saben, ellos lo entienden. Yo sé una anécdota muy famosa de que Fidel Castro le aconsejó a otro dictador latinoamericano: mira, empuja a los americanos, pero no hasta el punto que van a arrasar contigo. Y cuando empujó demasiado, lo quitaron del poder. Yo tengo ese optimismo. Yo creo que porque este país es un país lleno de sangre nueva, sangre inmigrante, de personas que aman la libertad porque han sufrido la represión de las dictaduras a través de los años, es un país que puede sobrevivir cualquier crisis. Pero lo que no nos podemos dejar hacer es, por la ignorancia, dejarnos manipular por ningún político o por ningún país. Que tenga usted palabra de santo y de cardenal, porque no. Cardenal. Pero yo me baso en una cosa. Yo me eduqué en academias militares y en escuelas de derecho, y la primera frase que yo me recuerdo aprender es cuáles son las pruebas, cuál es la evidencia y de qué calidad y qué cantidad existe de la evidencia. Y uno no se puede dejar llevar por rumores o especulaciones. Tiene toda la razón. Llevar por los hechos. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que uno, en el caso mío, inexorablemente pienso, por ejemplo, en cómo Grecia se vino abajo ante el zarpazo de los bárbaros romanos, y cómo Alemania, que era la cuna de la filosofía clásica y de la gran arquitectura y de la música y de todo, hombre, sucumbió a la seducción de un orate, de un tipo totalmente enloquecido. Y así, bueno, y así. Dos grandes ejemplos, pero en el primero de Grecia es que cuando un pueblo pierde la disciplina de prepararse, todo se va, guerra, es verdad. Siempre está susceptible. Y le pasó a Roma, y le pasó al imperio también romano, después. Pero también existen las etapas históricas de agotamiento. Uno de los problemas de Roma, pudiéramos hacer un programa entero en eso, pero fue el agotamiento de sobreextenderse a través del mundo, el imperio romano,
y de dejar de sentir la obligación de defender ese imperio. Uh-huh. En el caso de Alemania lo que ocurrió fue una demagogia enorme que triunfó porque primero que los Estados Unidos y nuestros aliados después de la Primera Guerra Mundial lo que hicimos fue sacarle la sangre que podíamos a Alemania, llevar a Alemania a una crisis económica que llevó a Alemania a ser susceptible a una demagogia y un pueblo que quería mantener una superioridad. Pero los problemas de Alemania que crearon la Segunda Guerra Mundial no empezaron con la primera ni en los años 30, empezaron con una historial de un antisemitismo histórico y una persecución intelectual o percepción de una persecución intelectual a lo que era ser alemán. Por eso yo creo que la mejor defensa en contra de una dictadura, una demagogia, es la educación y la preparación. Totalmente de acuerdo. Y ustedes déjame elogiarlo, en los medios de prensa, en tratar de educar al pueblo, explicarle las cosas, buscar opiniones informadas, es la primera defensa. Es decir, la primera defensa en contra de la demagogia es el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Jos Milian, por cierto, antes de despedir